El siguiente contenido es clasificación GSC, tristemente feliz. La transformación de Bart Silver. Creepypasta creada por Lucas Bart Silver. Bart Simpson estaba acorralado por fuerzas oscuras debido a una maldición que ha ido creciendo invisiblemente dentro de él, y que la única solución era tenerle fe a un poder superior. En este caso, Bart tendría que tener el corazón abierto para mantenerse de pie y así enfrentar su propia sombra. Un día Bart estaba en la calle con unos amigos y en eso pasó su amigo el Guasón, conduciendo una moto, y al ver a Bart, el Guasón dice: ¿qué onda, Bart Silver? En eso algo fue cambiando en Bart. Había encontrado una solución a sus problemas cuando el Guasón lo saludó. Bart sabía que tenía que enfrentar al vampiro psicodélico, un ser inofensivo que se le presenta a Bart de diferentes formas de un hombre murciélago mutante. El vampiro psicodélico es nada más y nada menos que la sombra viviente de Bart. Bart se enfrentó al vampiro psicodélico en una habitación oscura apodada La Macedí. ¿Por qué me has estado persiguiendo?, preguntó. Porque eres mi reflejo, respondió el vampiro. Bart se rió y abrió los brazos. Entonces, unámonos. El vampiro se fusionó con Bart y su cuerpo se distorsionó en una masa de colores psicodélicos. Así nació Bart Silver y sus últimas palabras fueron: buenas noches, te desea el vampiro psicodélico. El siguiente contenido es clasificación TF, tristemente feliz, un creepypasta creado por Lucas Bart Silver. La transformación de Bart Simpson 2. Bart Simpson, conocido por sí mismo como Bart Silver, se sentaba en su silla favorita frente al escritorio, rodeado de las paredes de su habitación, que parecían absorber la luz de la lámpara del escritorio. La música black metal resonaba en sus oídos como un ritual oscuro. Las letras y la música lo transportaban a un mundo de oscuridad y desesperanza. Después de una larga jornada en el trabajo, la música era su escape, su forma de liberar la tensión y la frustración. Una noche, mientras escuchaba una canción en YouTube, Bart se quedó dormido en la silla con la música todavía resonando en sus oídos. De repente, se encontró en un mundo paralelo, un lugar oscuro y tenebroso donde cristos malignos lo rodeaban. Los cristos tenían ojos rojos y bocas abiertas que parecían gritar en silencio. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas y sangre seca, y sus movimientos eran lentos y deliberados, como si estuvieran vivos. ¿Por qué me persiguen?, gritó Bart, pero los cristos no respondieron. En su lugar, lo persiguieron por el paisaje, desolado, sus cruces de madera crujiendo en el viento. Bart corrió con todas sus fuerzas, pero no podía escapar. Finalmente, lo alcanzaron y lo crucificaron en una cruz de madera vieja y astillada. Pero en lugar de morir, Bart se sintió más fuerte. Entendió que cada persona tiene su propia lucha con sus demonios internos, y que la verdadera fuerza viene de enfrentar y superar esos miedos. La cruz parecía arder en llamas, y el dolor se convirtió en una sensación de liberación. Cuando Bart despertó del sueño, se miró en el espejo y vio que su reflejo había cambiado. Sus ojos estaban más oscuros, su piel estaba pálida y sus labios estaban más finos. De sus ojos brotaban lágrimas de sangre que caían sobre sus mejillas como gotas de lluvia. ¿Qué soy ahora?, se preguntó Bart. De repente, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus ojos se volvieron psicodélicos, con colores y patrones que lanzaban en su iris. Sus manos se convirtieron en hadas y su piel se volvió translúcida. Bart se rió, sabiendo que había sido transformado en el vampiro psicodélico. La música black metal todavía resonaba en sus oídos, y él sabía que nunca volvería a ser el mismo. La transformación había sido completa y Bart Silver había nacido de nuevo como una criatura de la noche, con el poder de enfrentar y superar cualquier miedo. Buenas noches, te desea el vampiro psicodélico. La transformación de Bart Silver. Bart Silver, el seudónimo de Bart Simpson en YouTube, era conocido por sus historias de terror que hacían temblar a sus seguidores. Un día, mientras estaba trabajando en un nuevo video, escuchó un golpe en la puerta de su habitación. Se levantó para abrir y se encontró con su padre, Homero Simpson, con una expresión triste en su rostro. En sus brazos estaba Pinky, el pequeño chihuahua de la familia, Pipina. ¿Qué pasó, papá?, preguntó Bart alarmado.
El tesoro de la locura. FT, felizmente triste. El pato Lucas estaba obsesionado con encontrar el tesoro de la pantera rosa. Había oído rumores de que estaba escondido en un lugar secreto, y no descansaría hasta encontrarlo. Una noche, mientras la pantera rosa dormía, el pato Lucas se coló en su casa. Buscó por todas partes, pero no encontró nada. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio un papel en la mesa con un mensaje: el tesoro está en el último lugar donde buscas. El pato Lucas se rió. Ja, la pantera rosa es tan tonta. Y se fue a buscar en el último lugar que había revisado. Pero cuando abrió el cajón, se encontró con la pantera rosa, sonriendo. Tú nunca lo encontraste, pato Lucas, dijo. El tesoro era la amistad que hicimos en el camino. Y el pato Lucas se despertó, solo en su cama, con un dolor de cabeza. Fue todo un sueño. Próximamente no te pierdas, la transformación de Bart en... Buenas noches, te desea el vampiro psicodélico. La depresión baila con el viento, para alimentarse de la muerte y siempre llevo unas bajo la manga cuando me coquetea el suicidio. El siguiente contenido está oculto. ¿En qué clasificación terminará? La transformación de Bart Caber 4. Mientras tanto, en un mundo paralelo de la caricatura, Halloween de los Simpsons, en un episodio perdido titulado The Givers Family. Recuerdo que en una noche de Halloween me encontraba solo en mi casa, con 8 años de edad, pues había tomado la decisión de no salir con mi familia a pedir dulces y mejor quedarme viendo la tele. En el canal 7 estaban pasando un maratón de Halloween de los Simpsons. Aquí viene lo bueno y el detonante de este creepypasta. Me encontraba muy feliz comiendo palomitas y tomando Coca-Cola cuando todos se fueron, eso quiere decir que era muy feliz y me la estaba pasando muy bien. Más sin embargo, en un momento determinado recordé en ese momento que 3 horas antes de que mi familia se fuera yo me encontraba triste después de haberme enojado demasiado, había tenido una serie de conflictos con ellos como un niño chiflado que no valía verga. Tenía comportamientos narcisistas y antipáticos, al menos eso sentía yo. En privado desde que nací me seguían los fantasmas debido a una maldición que fue creciendo dentro de mí. Cuando dormía algunas veces me levantaba gritando y con mucho miedo. Estaba aterrado, no quería ni dormir, sabiendo que me volverían a buscar. Espiritualmente eso quiere decir que Dios, o como lo gustes llamar, tiene un propósito y yo una misión. Teniendo en cuenta todo esto, eso quiere decir que este contenido ha sido clasificación TF, tristemente feliz. Sin más por el momento, continuemos. Ahora hablaremos del capítulo The Givers Family. Eran ya como las 11 y mi familia todavía no llegaba, entonces comenzó el episodio con un intro lento con imágenes distorsionadas que no se veían bien pero se podía distinguir que eran esos famosos alienígenas verdes que parecen pulpos. El intro se centraba en ellos, al parecer era su mundo. Las letras también se veían borrosas y con un instrumental lento y escabroso que parecía venir del infierno. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando en realidad iban a ser las 12 de la noche. Intenté cambiarle pero no podía, quise salir de mi cuarto pero la puerta estaba estancada con un seguro que no podía quitarlo para salirme a la chingada. Entonces empezó el episodio y ahora sí las letras se veían bien, decía el título del capítulo, The Givers Family, pero había algo extraño, no hablaban, no había audio, solo un silencio estremecedor, se encontraban los Simpsons cenando un caldo de cabezas de murciélagos y bebiendo sangre. Pero se veían aterradores como si fueran unos muertos vivientes. Volvieron a aparecer letras que decían los nombres de cada uno, Homero Caber, Marge Caber, Lisa Caber, Maggie Caber y Bart Caber. Entonces la escena se tornó oscura y como a los 4 minutos volvió a aparecer. Esta vez era para una escena de Bart Caber, la caricatura seguía sin audio. Pero al parecer Bart se encontraba triste y llorando en su cuarto. Se podía apreciar que estaba tumbado en la cama y le venían recuerdos cuando era feliz y no lo sabía, pues pasaban escenarios de realidades alternas de Bart siendo una persona de bien y no lo que es ahora, un muerto viviente. Entonces en eso regresó el audio con un sonido tenebro de nuevo. Me dio miedo y escalofríos, en eso Bart se muere y la escena se torna oscura. De repente se va la luz pero al poco tiempo vuelve y el foco se apaga y se prende, mostrándose las sombras de los alienígenas por todas partes y la televisión se prende. El episodio continúa con Bart enterrando a otro Bart. Cuando la escena se acercó llegando poco a poco a la tumba del otro Bart, me paralicé en shock, sin poder moverme observaba que ese personaje que estaba enterrando Bart, era yo. Después la escena se distorsionó, apareciendo después muchas escenas de mi propia persona en donde me encontraba en diferentes áreas muy terroríficas y endemoniadas. Las escenas eran tan rápidas que apenas me podía ver. Después apareció otra escena que al parecer era yo pero con 28 años. Acorralado por sombras oscuras que eran las siluetas de demonios y ángeles. Yo estaba sentado en el piso de mi closet, observando mi propia sombra. Era impactante verme en la televisión como un adulto. El audio seguía igual de tenebroso y de pronto vi que mi propia sombra se acercó a mí pasando por mi boca, transformándome en un ser espiritual y oscuro. En ese momento se vuelve a ir, esta vez era una oscuridad inmensa pero poco después despierto todo había sido un sueño.
Pero cuando me desperté fue en otro plano existencial, un lugar lleno de nubes y cosmos como un psicodélico paraíso infernal, estaban todos mis seres queridos aplaudiéndome. Entonces veo mi reflejo en una nube cósmica psicodélica y mis últimas palabras fueron: Buenas noches, te desea el vampiro